dos temas que... Ahí empezó a grabar. Nos enteramos. Sí, sí. Ah, ¿se cayó Ángel? Oh, justo. Sí. Bueno, vamos a poner pausa. Bueno, entonces, decía que en la clase de hoy vamos a estudiar dos cosas que están un poquito relacionadas en la clase, que es el tema de la ley de Hooke, o sea, el movimiento oscilatorio armónico producido por el estiramiento de un resorte, y su vinculación también con un fenómeno físico que es el de la elasticidad. Entonces, vamos a estudiar el movimiento oscilatorio de un sistema simple, que va a estar compuesto por un resorte y una masa. Vamos a medir la fuerza restitutiva de dicho resorte y la posición de esta masa acoplada. Vamos a analizar los resultados para determinar las características intrínsecas de este dispositivo, que es el resorte. Y poniendo el sistema en oscilación, estudiaremos la dependencia de la frecuencia de oscilación con la masa. Y por otro lado, también vamos a analizar el fenómeno de la elasticidad. Entonces, es el panorama de lo que pensamos hacer hoy, ¿no? Entonces, vamos a repasar algo que también seguramente ya vieron en el secundario, en el CBC, Física 1. Lo vamos a pasar rápidamente, que es el sistema de una masa con un resorte. Entonces, pensemos en un sistema de una masa que está en equilibrio, conectada a través de una pared rígida, si quieren, a un resorte. Ese resorte lo vamos a considerar idealizado. Entonces vamos a manejar las hipótesis de que el movimiento de este sistema va a ser unidireccional, o sea, en la dirección X, que hemos marcado como sistema de referencia, que en la superficie entre la masa y el plano, vamos a plantear que hay ausencia de rozamiento, y además vamos a plantear que el resorte es un resorte que lo vamos a considerar ideal. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de resorte ideal, estamos hablando de un material que lo vamos a pensar que es perfectamente elástico y no le vamos a asociar masa. Esa es la idealización que vamos a hacer de nuestro resorte. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando lo sacamos del equilibrio? Si nosotros este sistema lo llevamos a extensión, o sea, estiramos la masa que está conectada al resorte, el resorte pasa a una posición de extensión y va a aparecer una fuerza restitutiva que va a ser en la dirección contraria al movimiento, que es una fuerza elástica, que va a tratar de llevar el sistema de nuevo a equilibrio. Si por el contrario nosotros el sistema lo colocamos en compresión, ¿no? Va a aparecer una fuerza restitutiva, por supuesto en el sentido contrario al movimiento de compresión, que va a tratar de llevarme mi sistema nuevamente a la situación de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, esa fuerza elástica es directamente proporcional a la diferencia de longitud entre la posición de equilibrio y la posición a la cual llevo mi sistema. Esa constante de proporcionalidad la llamamos K, y se la llama constante restitutiva o constante del resorte. Y obviamente esta fuerza es una fuerza obviamente de carácter vectorial, por ser una fuerza, y está en la misma dirección en que yo aplico el movimiento, en este caso un movimiento unidireccional en la dirección del eje X, por lo tanto acá puse el verso Y. ¿Okay? Esto se conoce como la ley de Hooke, o sea que cuando se aplica una fuerza, un sistema de tipo resorte-masa, hay una proporcionalidad lineal entre una constante característica del resorte y la dirección del desplazamiento. Y la dirección y el módulo de desplazamiento. ¿Okay? Entonces, ojo que, a modo de broma, ¿no? Este Hooke no es el Capitán Garfio, no se confundan muchachos con el apellido, se trata de Robert Hooke, que fue un físico inglés o un científico inglés que vivió entre el 1635 y el 1703, un personaje que les recomiendo que busquen en alguna
alguna bibliografía que fue fundamental en la física experimental de esos años, y también tuvo muchas controversias con Isaac Newton, ¿no? En particular, Robert Hooke fue uno de los primeros que empezó a hablar de la luz como onda, contra la idea de Newton que hablaba de la luz como corpuscular. Entonces, esa constante proporcionalidad, ¿no? Podemos analizar las unidades para tenerlo en claro, es fuerza y distancia, o sea, tenemos una proporcionalidad que es, o sea, esta constante es una fuerza, o sea, una unidad de Newton sobre, en este caso, metros, si trabajamos en el sistema MKS. ¿Okay? Ahora bien, en el equilibrio nosotros sabemos que esta masa tendrá su peso intrínseco, o sea, peso gravitacional, y tendrá, como está en equilibrio, una fuerza normal. Entonces, podemos plantear por la segunda ley de Newton las ecuaciones correspondientes al movimiento de este sistema, y en la dirección del versor J, o sea, en la dirección del eje Y, que pusimos como sistema de coordenadas, tendríamos que tener que la masa, por la aceleración, la derivada segunda de Y respecto del tiempo, en el eje Y tendría que ser igual a las fuerzas totales, que serían la fuerza normal menos el peso. Pero como está en equilibrio, es cero eso. Por lo tanto, la fuerza normal es igual en módulo al peso. Y en la dirección X, en la dirección del versor Y, vamos a tener que en esta dirección, la fuerza, o sea, la masa por la aceleración, o sea, la derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo en la dirección X, va a ser la fuerza restitutiva, que es por el sistema masa-resorte, que es menos la constante elástica por la diferencia de posición entre la posición inicial que tiene el resorte, L0, y la posición a la cual va a ir. ¿Okay? Entonces, estas son las dos ecuaciones de movimiento que manejan este sistema mecánico. Entonces, si reordenamos esta ecuación de movimiento en la dirección X, o sea, si pasamos el término que está a la derecha de la igualdad, lo pasamos a la izquierda, podemos reescribir la ecuación, nos va a quedar la masa por la derivada segunda de la posición, más la constante del resorte por la diferencia entre la posición y la posición inicial del resorte, es igual a 0. Y si pasamos dividiendo la masa, nos va a quedar una ecuación diferencial, donde tenemos la derivada primera de la posición y una constante. Entonces es una ecuación diferencial, ordinaria, es lineal, tiene coeficientes constantes, no es homogénea porque no vale 0, y de segundo orden porque está en la segunda derivada, en este caso temporal, de la posición. Entonces, cuando tenemos una ecuación de este tipo, sabemos que, o sea, la teoría de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de este tipo, nos dice que va a estar compuesta por una solución homogénea y una solución particular, más una solución particular. La solución homogénea surge de decir que esta ecuación diferencial tendría que ser igual a 0. Está puesto escrito acá. Si nos centramos en la solución homogénea, van a ser dos soluciones linealmente independientes, la homogénea y la particular, y la homogénea en particular podemos proponer soluciones del tipo una constante por el seno de una frecuencia que la llamaremos omega 0 por el tiempo, o podríamos poner otra constante por el coseno de omega 0 sobre omega 0 por el tiempo, donde omega 0 es una frecuencia. Cualquiera de estas dos soluciones acá me llevaría, pueden hacer el cálculo, de hecho lo deben haber hecho en Física 1, nos llevaría a una relación entre el cuadrado de esa frecuencia, que está relacionada a la constante del resorte, dividido la masa. Esto es lo que se llamaría la frecuencia fundamental de este sistema. Entonces, si la solución es B seno de omega C por T y C coseno de omega 0T por omega 0 por T son soluciones, su suma es solución. Por lo tanto, la solución homogénea va a ser la suma de estas dos funciones. Después habrá que averiguar cuáles son los valores de las constantes B, pero eso va a ser en función de las condiciones iniciales y de contorno del problema. Por otro lado, como solución homogénea,
Bueno, la solución homogénea es esta. Como solución particular, claramente de acá sale que si X es una constante, si la solución es una constante, vamos a tener una solución, y podemos encontrar que la solución particular es a todo tiempo la longitud original del resorte. O sea, no vamos a demostrar esto porque ya lo vieron en física 1. Entonces, además para la solución homogénea, podemos usar una condición de identidad trigonométrica, que la suma de un seno por más un coseno la podemos expresar como una función seno con un desfasaje, por una constante diferente. Entonces la forma más general de la solución de nuestra ecuación diferencial va a ser una constante, que va a ser la longitud del resorte, por una variación periódica en función del tiempo, a una frecuencia característica y con un dado desfasaje phi. Uno se puede preguntar de dónde salen ahora, cómo puedo averiguar las constantes A y phi, y bueno, claramente esas dos incógnitas van a surgir a partir de las condiciones iniciales del problema. De la condición de la posición del sistema al tiempo cero, o sea, reemplazo por el tiempo cero acá, y de la condición de la derivada de la posición, o sea, su velocidad al tiempo cero, derivando esta solución general, igualando a t igual a 0, vamos a tener esto de acá. Y de estas dos ecuaciones podríamos llegar a... Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la constante A y el seno phi, y el phi, perdón, el ángulo phi, y podemos encontrar las condiciones de las constantes, qué valores tienen las constantes A y phi. En líneas generales, esa es la solución que uno tiene para un sistema de masa-resorte, con todas las condiciones que comenté anteriormente: masa ideal, resorte ideal, que no hay fricción, etc. Ahora tenemos otro sistema que muy parecido al anterior, que es un sistema en el cual vamos a plantear que la masa cuelga solidaria al resorte a través de un punto fijo en el cual está conectado el resorte. O sea, en una condición inicial, el resorte tendrá una longitud de L0, y yo la masa, con un pequeño apartamiento de la masa, en la dirección, en este caso que la llame X, dirección vertical, lo voy a sacar del equilibrio. ¿Okay? La única diferencia con la ecuación anterior, que es la ecuación anterior que habíamos estudiado, es el término, obviamente, de la fuerza que está a la izquierda de la igualdad, y el primer término a la derecha, que se debe al desplazamiento que produce el resorte, o sea, la fuerza restitutiva. Pero acá le estamos agregando la fuerza gravitacional, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Lo que estamos respetando acá, obviamente, son los signos, porque si esto se está estirando por acción del peso, aparece la fuerza restitutiva en signo contrario, que lo vemos acá, y bueno, estamos considerando el signo de las X positivos hacia abajo. O sea que lo único que cambia acá es esta inhomogeneidad, y las soluciones son similares, lo único que en este caso le voy a tener que agregar el término que me da cuenta de la fuerza gravitatoria. O sea, si la solución particular ahora pasa a ser la longitud del resorte más la masa por la aceleración de la gravedad sobre la constante, directamente la solución total del sistema será la solución particular, que es este término que está acá, más la solución homogénea. Obviamente todo esto, que lo comenté rápidamente, lo pueden repasar de cualquier libro de Física 1, de sus apuntes de Física 1, de sus apuntes del CBC, y eventualmente si hay alguna particularidad que quieran preguntar, me pueden preguntar a mí, obviamente. Entonces, el sistema que nosotros vamos a usar hoy en la práctica va a ser un sistema de este tipo, un sistema en el cual vamos a usar un resorte, una masa colgando, y lo vamos de alguna manera a excitar para tratar de obtener propiedades en particular del movimiento y del resorte que tenemos acá. Ok, entonces esta es la ecuación del desplazamiento de nuestro sistema, la cual vamos a usar mucho en el día de hoy. Bueno, obviamente hacer una solución armónica va a ser una solución donde el desplazamiento variará en forma armónica con el tiempo. En este caso, recordemos lo que se define el periodo como las crestas entre dos
del tiempo entre dos crestas, la amplitud máxima, el desfasaje entre el tiempo cero y el tiempo en el cual empiezo a hacer la medición, características típicas de una solución armónica en el tiempo. Y también es interesante ver esto, solamente para tenerlo en consideración, que si tenemos en este sistema que la posición varía en forma armónica en el tiempo, o sea, con la ecuación que vimos antes, acá, la velocidad será la derivada temporal de la posición, entonces esta primera parte es una constante, entonces voy a tener que derivar la función temporal, entonces el seno se me transforma en un coseno, me aparece la frecuencia saldrá de la función trigonométrica, pasará multiplicando, pero lo interesante de esto es que tenemos una variación temporal de la velocidad con el coseno, lo cual está desfasada, como se ve acá, respecto del seno en pi sobre 2, ¿no? Y la fuerza elástica, recordemos que la fuerza elástica restitutiva es menos la constante elástica del resorte por la diferencia de posición entre la posición L0 del resorte, que es la posición original en equilibrio, y la posición a la cual yo lo muevo el sistema. Fíjense que es proporcional a la posición, pero con signo cambiado porque me parece es una fuerza restitutiva. Por lo tanto, si vemos acá la curvita verde, tiene un desfasaje en realidad pi sobre 2, de 2pi, pero con signo cambiado respecto de la posición. O sea, fíjense que acá donde tenemos una cresta en posición, tenemos un valle en la fuerza, ¿no? Para tener un poco idea de cómo es el tema de los desfasajes que hay entre estas distintas magnitudes en este problema. Ok. Dicho esto, bueno, claramente si yo reemplazo el valor de la posición, o sea, la función de la posición en la ecuación de la restitución, o sea, este x lo reemplazo en este término, me queda la fuerza como la fuerza del sistema como menos la masa por la gravedad, menos la constante del resorte por la ecuación trigonométrica donde aparece la frecuencia y aparece la función trigonométrica donde aparece la frecuencia omega 0 y donde me aparece el ángulo de desfasaje. Ok, dicho esto, como para comentar un poco más acerca de este fenómeno de la elasticidad, que la estamos idealizando a través de un resorte, les quiero comentar algo sobre este fenómeno de la elasticidad, porque estamos asumiendo que el resorte es elástico, bueno, pero la pregunta es ¿por qué está pasando esto? Entonces yo les quería tomarme unos minutos para contarle un poquito sobre el fenómeno de la elasticidad. Entonces, principios básicos. Si un material cualquiera nosotros lo sometemos a una tensión externa mecánica, el material tiende a deformarse. ¿Okay? Y la relación que existe entre esta tensión aplicada al material y la deformación depende exclusivamente del tipo de material. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una probetita, llamémosle de longitud L0 con una cierta sección transversal, una cierta área, ¿no? Y yo la someto a una fuerza, estamos diciendo que en principio esa probetita L0 se va, si la fuerza es axial, esa probetita L0 se va a estirar a una dirección L. Por lo tanto, esa probetita L0 se estiró una distancia delta L, que va a ser la diferencia entre L0 y L. La tensión se define como la fuerza por unidad de área. O sea, sería la fuerza aplicada sobre la sección que tendría esta probetita. El área, no el área, esta área, sino la área, digamos, del área de... O sea, si la probetita fuese un cilindro, por ejemplo, sería L es la longitud del cilindro y A es el área de ese cilindro. O sea, es el área transversal a la fuerza. ¿Okay? Ahora, cuando uno define la tensión tiene que tener un poquito de cuidado, porque ¿de qué área estamos hablando? ¿Estamos hablando del área inicial o estamos hablando del área instantánea? Porque
Si la probeta se empieza a deformar, la longitud cambia de la probeta, pero también cambia el área, se empieza a estrangular. Entonces, hay que tener muy en claro si las relaciones entre la tensión y la deformación que estoy expresando en esta frase, hablamos de una tensión respecto del área inicial o una tensión respecto del área instantánea. Y eso hay que tenerlo muy en claro cuando uno plantea ecuaciones que relacionan la tensión con la deformación en un material. La deformación, el delta L es la extensión. La deformación se define como la extensión que produce en esa probeta, o sea, el delta L, que es la longitud final menos la longitud inicial, dividido la longitud inicial. O lo mismo, delta L, que es este trocito que está acá, dividido la longitud inicial. Esta es la definición más primaria de la deformación. Si uno lo quiere expresar esto en porcentual, lo multiplicará por 100. Pero ojo, hay una trampita en esta ecuación, porque en los materiales, cuando uno los deforma, puede plantear si el material está cambiando el volumen o no está cambiando el volumen. Entonces, generalmente, cuando uno trabaja con deformaciones elásticas, usa esta ecuación, pero cuando uno trabaja con deformaciones permanentes, ¿qué significa esto? Yo deformo el material, le quito la tensión con la deformación y el material no retorna a su forma inicial, tiene una deformación permanente. En ese caso esa deformación se llama deformación plástica y no elástica, y la deformación se la calcula con otra ecuación, que se las comento, no la vamos a desarrollar acá, pero que tiene que ver con el logaritmo natural de la longitud de la probeta final menos la longitud inicial, para un ensayo de tipo uniaxial. Lo que tiene de particular esta ecuación, si quieren hagan la cuenta, es que conserva el volumen. Si yo calculo el volumen inicial de esta probeta y calculo el volumen final de la probeta y digo que tienen que ser iguales, si hago cuentitas voy a encontrar que la deformación la tendría que plantear que es de esta forma y no de esta. En deformaciones elásticas uno siempre usa esta ecuación más que esta ecuación. En deformaciones plásticas permanentes se usa más esta expresión. Ahora bien, estamos hablando de relación entre tensión y deformación en un material, pero, bueno, antes dije que esto depende del material. Entonces, esta es una curva típica, no digo que sea igual, para todos, de metales o de aleaciones. Una forma típica. Puede variar de metal a metal, de aleación a aleación, la forma es más o menos la misma, y varía también con la temperatura, porque estas características dependen de la temperatura. Cuando uno ve esta curva, ¿qué significa esta curva? Que yo estoy deformando el material, y como deformo el material, la tensión aumenta, y cambia de forma en algún momento. Entonces, hay tres zonas que se pueden definir bastante bien. Una es una zona donde prácticamente la relación entre la tensión y la deformación es lineal. Acá sigue algo así como la ley de Hooke, es la ley de Hooke. Pero hay un momento en que se aparta de la linealidad. Ese momento en que se aparta de la linealidad, la tensión en ese momento se llama tensión de fluencia y el material empieza a deformarse en forma plástica o permanente. Llega hasta una tensión máxima y después empieza a caer la tensión a medida que sigo formando hasta que se rompe el material, y es la tensión de fractura. Esta curva también es muy dependiente de cómo definí la tensión. Si la definí como la fuerza aplicada, esta que está acá, respecto del área inicial, o la fuerza aplicada respecto del área instantánea. Estas curvas, cuando ustedes las ven de esta forma, son generalmente respecto del área inicial y no del área instantánea. Porque fíjense que si fuese el área instantánea, a medida que la probeta metálica o de aleación se empieza a deformar, por lo general hay una zona donde el área se empieza a estrangular cada vez más. Entonces el área es ese muy chiquitita. Si el área es ese muy chiquitita y la fuerza está creciendo, la tensión tiende a aumentar y no a disminuir. Entonces, cuando uno este gráfico lo hace
la tensión respecto del área instantánea, lo usual es que el gráfico crezca y después se dispare y se rompa la probeta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo está definida la tensión cuando uno mira este tipo de gráficos. Pero acá lo importante es, para lo nuestro, es que hay una zona donde este material cumple la ley de Hooke. O sea, hay una proporcionalidad entre la tensión y la deformación. O sea, hay una proporcionalidad entre la fuerza y la extensión, ¿no? La fuerza aplicada y la extensión del material L. Y cumple la ley de Hooke porque es lineal. ¿Okay? Esa zona se la llama zona elástica para diferenciarla de la zona plástica. Cuando nosotros estamos con un auto y lo chocamos, si el choque es bastante fuerte, el metal se deforma y no vuelve a su situación inicial. O sea, quiere decir que ese metal, esa chapa del auto, está en la zona plástica, no en la zona elástica. Pero todos los metales, las aleaciones, tienen una zona plástica y elástica. Lo que pasa es que, visto desde el punto de la deformación, en los metales y aleaciones, la zona elástica es de muy baja deformación. Para que se den una idea, en un metal puede ser del orden del menor al 1%. Entonces, ¿qué pasa con esta curva tensión-deformación? Imagínense, yo estoy deformando el material, está en la zona elástica, si yo en un punto como, por ejemplo, por acá, ¿no? Perdón. En un punto que estoy por acá, una tensión más o menos en este punto que está marcando la flechita. Quito la tensión, el material retorna a su posición inicial y la deformación vuelve a cero. Si yo sigo aumentando, estoy en la zona elástica. Ahora, si yo estuviese en un punto por acá, aumenté tanto la tensión que entré en la zona plástica, si yo quito ahora la tensión, no va a retornar a cero, sino que va a seguir un camino donde va a retornar a algún punto con una deformación permanente. Por eso, insisto, cuando chocamos el coche, la chapa se deforma y no vuelve a su deformación cero la chapa, sino que tiene una deformación remanente. Entonces quiere decir que hay una zona plástica y una zona elástica. Y la ley de Hooke, para los resortes, trabaja en la zona elástica. Entonces la zona elástica es reversible y ahí se define el módulo de Young, que también lo habrán visto, como la relación, el cociente entre la tensión aplicada y la deformación. O sea, en esta zona, la pendiente de esta recta no es otra cosa que lo que nosotros llamamos el módulo de Young. Ojo con esta definición también, porque esta definición de módulo de Young es válida para materiales homogéneos e isótropos. Y en general, materiales homogéneos e isótropos es casi una idealización. Porque cuando hablamos de un metal que parece que lo vemos homogéneo isótropo, tiene una estructura cristalina, tiene átomos en ciertas posiciones, dependiendo del metal, entonces no es homogéneo e isótropo. Pero sí, en una idealización, los materiales homogéneos e isótropos definen el módulo de Young como el cociente entre la tensión aplicada y la deformación en la zona elástica. Entonces de acá fácilmente podemos ver que la tensión es el módulo de Young por la deformación. Si ahora colocamos la tensión en términos de la fuerza, como la definimos acá arriba, y la deformación elástica, como la definimos también acá, vemos que la fuerza sobre el área es igual al módulo de Young por el incremento de longitud del material, el delta L, dividido la longitud inicial. Y si lo seguimos trabajando un poco más y lo agrupamos, nos va a quedar que la fuerza es un término, que son todas constantes, que es el módulo de Young, el área inicial de la probeta en este caso, y el área instantánea, por la extensión, la longitud instantánea inicial por la extensión. Y fíjense que este recuadradito no es otra cosa que la constante elástica. Entonces lo primero que estamos viendo acá, que la constante elástica en un metal o en una aleación es proporcional a el incremento de longitud de ese metal y aleación, y esa constante proporcionalidad tiene intrínsecamente una característica del material, que es el módulo Young, y términos geométricos. ¿Okay? Ahora, no todos los materiales se comportan de esta forma.
Hablamos de materiales elásticos, pero no todos se comportan de esta manera. Los metales y aleaciones, como dije antes, tienen esta forma, pero si nos vamos a otros materiales, la tensión de formación tiene otra forma. Por ejemplo, fíjense, los elastómeros, un elastómero, o sea, un caucho, puede tener deformaciones en la zona elástica de más del 100%. Es más, hay casos hasta el 700%, que es elástico, o sea, cuando quito la tensión, retoma toda, vuelve a deformación cero, y no tiene la pinta de esta curva que tenemos en metales. Lo mismo pasa con los plásticos que sean más resistentes, menos resistentes, más frágiles. Hay una variedad de curvas, tensión de formación, diferentes a los metales. Los cerámicos también, respecto de los aceros, respecto de los vidrios, respecto de algún tipo de metal, de algún metal del tipo puro, cristalino y monocristalino, las formas son diferentes en todos los casos. Por lo tanto, cuando hablamos de relaciones elásticas en los materiales, tenemos que saber a qué tipo de material nos referimos. Con esto, es por eso que les muestro estas curvas, ¿no? No todos los materiales tienen el mismo comportamiento elástico, aunque pueden tener rangos en el cual son elásticos. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos que existe esta diferencia. Ahora, ¿qué es un resorte? Un resorte es un elemento elástico, mecánico, capaz de almacenar cierta energía y desprenderse de ella sin sufrir ningún tipo de deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a la que es sometido, ¿no? Entonces, estos resortes tienen los hemos visto en la vida cotidiana, tienen muchas formas, muchas dimensiones, tienen materiales muy diferentes. Hay resortes de acero y con distintos tipos de acero. Hay carbón inoxidable, cromo silicio, vanadio, etc. Hay muchos tipos de aceros. Y dentro del carbono hay con diferentes proporciones de carbono. Después hay resortes de bronce, hay resortes de plástico, hay resortes que están hechos por compuestos de caucho. O sea, los resortes son de diversas formas y además de tipos de materiales. Si uno los quiere clasificar por su forma, también van a haber una cantidad increíble de resortes. Están los llamados resortes planos. Estos los van a ver en las suspensiones de los camiones, por ejemplo, que son plaquitas de metal de diferente curvatura, que hacen un efecto de resorte cuando se carga el sistema. Cuando tengo una carga en el sistema, la caja donde van lo que lleva un camión, bueno, van a ver que estos sistemas, como está fijo en estos dos puntos, tienden a aplanarse el resorte. Si quito la carga, tiende a volver a su posición original. Después tenemos resorte tipo espirales. Si alguna vez desarmaron un reloj antiguo, hay resortes que son un tipo de una lámina plana, enrollada en sí misma, cuyo diámetro va creciendo a medida que yo hago más espirales, y si yo le aplico una fuerza, tiende a comprimir todo el espiral, y si la suelto tiende a recuperar. O sea, otra forma de resortes en espirales. Después tenemos los más conocidos, los helicoidales, que son tipos de bobinas de alambre enrolladas, con tipo espiras, lo mismo, ¿no? Que generalmente enrollada alrededor de un cilindro, pero puede haber otra forma. Por ejemplo, es un resorte tipo cónico, ¿no? Cono abierto, cono cerrado. Hay distintos tipos. Y estos resortes trabajan en función de que cuando yo lo estiro o lo comprimo, cambia la distancia entre las espiras del resorte. Después tenemos algunos que se llaman resorte de torsión, como este tipo de resorte en el cual yo entre estos extremos aplico una fuerza y el resorte aplica un giro, y cuando lo suelto vuelve a su posición original. Y después hay otros resortes que se llaman tipo clips, que son totalmente diferentes la forma, que son las arandelas Gruber, ¿no? Que son este tipo de arandelas que yo las presiono contra un eje y el eje estaría acá, y clava el eje, y cuando lo suelto retoma su forma el resorte. Distintos tipos de arandelas tienen este comportamiento. O los clips. Los clips también son resortes, y fíjense que son formas totalmente diferentes, pero también tienen esa característica
que cuando yo aplico una fuerza, se deforma, cuando le quito la fuerza, vuelve a su posición original. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta los distintos tipos de resorte que pueden aparecer. Ahora, dentro de los más conocidos tenemos el resorte helicoidal. Y en realidad, este resorte se relaciona su constante elástica con la geometría del resorte. O sea, fíjense que la geometría del resorte implica dos cosas. Por un lado tenemos el diámetro externo del resorte, que lo llamé D mayúscula. Y por otro lado tenemos el diámetro de cada espira del resorte, que es D minúscula. Bueno, generalmente en esto no vamos a hacer la demostración, pero cuando aplico una fuerza aparece un torque en las espiras, que eso lleva a una ecuación, no la vamos a demostrar, pero donde tenemos una constante elástica que vincula geometría, nuevamente, del resorte. Fíjese que tenemos el diámetro externo de la hélice D, que aparece acá, el diámetro interno de la espira, que aparece acá, el número de espiras, también aparece acá, el diámetro interno aparece en este D cuadrado, el diámetro del material aparece en este D cuadrado. O sea, tenemos todas características geométricas del resorte, y por otro lado tenemos G. ¿Y qué es G? G es el módulo de corte del material. ¿Qué es el módulo de corte? En un material isótropo homogéneo, el módulo de corte es otro módulo elástico que vincula el módulo de Young con una relación funcional con algo que se llama el módulo de coeficiente de Poisson. ¿Qué es lo que pasa en la sección de la probeta? Cuando yo estiro la probeta, la sección tiende a achicarse. Y el módulo de Poisson es la relación entre la deformación transversal que se produce en el material cuando lo deformo axialmente y la deformación axial. Esto en materiales isótropos homogéneos. ¿Pero qué quiero significar con esto? Acá está puesta la misma relación en función del módulo de Young y el módulo de Poisson. Lo que quiero significar es que en un resorte de espiral, la constante del resorte está relacionado a parámetros geométricos. Acá falta un D, perdón, acá falta, después lo voy a corregir, acá falta un D mayúscula. Es este que está acá. Me olvidé de ponerlo. Entonces, lo que está pasando acá, que tenemos una vinculación para la constante elástica del resorte entre factores geométricos y factores que tienen que ver con lo que es la característica del material, como puede ser el módulo de Young o el módulo de corte, o el módulo de Poisson también, en este caso que estaría dividiendo acá en uno más V, menos B, 1 menos B. Entonces, lo que quiero que quede claro es esto. Tenemos una vinculación, de nuevo, entre las características geométricas y las características del material. ¿Okay? Ahora, esto, estamos hablando de un resorte en espiral. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una bandita elástica? Ahí tenemos otro tipo de elasticidad, que se llama la elasticidad que no es de Hooke, o no Hookoniana. Esto se da mucho en las banditas, por ejemplo, elemento práctico, una bandita elástica. Está hecha de un caucho. ¿Y qué son los cauchos? Los cauchos son elementos poliméricos de alto peso molecular. Se trata de cadenas extendidas, que generalmente son cadenas de polímero muy extendidas. Y en estos materiales se pueden lograr muy altas deformaciones elásticas con material elastomérico. O sea, no sigue la ley de Hooke, para nada. ¿Qué es una cadena? Bueno, a ver, cuando uno quiere entender un polímero, imagínese un plato de tallarines, donde cada tallarín sería una cadena polimérica, ¿no? Tenemos muchos tallarines. Ahora imagínense que esos tallarines están unidos entre sí en algunos puntos. Si no estuvieran unidos, yo agarro un tallarín y lo puedo sacar del plato de fideos, sacándolo, el tallarín desliza respecto a los otros tallarines. Ahora, si ese tallarín estuviera unido a otros fideos, con un nudo, por ejemplo, cuando tiro de un tallarín, tiro de otro. Y el plato de tallarines, si tuviera muchos puntitos de anclaje, como los que mencioné, se transforma en una especie de red. Imagínense ahora una red de pescador, ¿no? Donde cada hilo de la red está unido con otro. Cuando yo tiro de un hilo, se deforma otro. Bueno, eso le confiere una cierta elasticidad al material. Eso es lo que está pasando en los elastómeros. Los elastómeros, a través de un proceso químico, lo que hacen es
unir por puntos de anclaje, como está puesto en esta figura, las cadenas poliméricas. Entonces cuando yo estiro, me va a aparecer una fuerza restitutiva que va a querer volver el sistema a su posición original. Esto no responde a la ley de Hooke, y tienen una forma de este tipo. O sea, si yo, la forma de la relación entre la tensión y la deformación es una curva que no tiene nada que ver con la que vimos antes, que además si yo cargo el sistema, a medida que cargo el sistema se deforma, y si en algún punto no llego a romper, por ejemplo, lo descargo, no vuelve por el mismo camino. En el caso de la ley de los metales, prácticamente vuelven por el mismo camino. Entonces, la ley de Hooke sería si esto fuese una relación lineal entre la tensión e deformación, y vemos claramente de que no es una relación lineal, salvo en una zona muy chica de deformaciones, que uno podría pensar que hay una relación lineal. Pero la característica de estas banditas elásticas es que, o cualquier material elástico tipo bandita, es que la curva tensión-deformación no es lineal, y es elástica. Entonces, lo que está sucediendo es que si yo miro un pedacito de la probeta, de ese material, de esta bandita elástica, y esa en estado de equilibrio tiene longitud L0, y lo puedo extrapolar a toda la bandita después, si yo lo estiro, la nueva longitud va a ser una proporcionalidad que se llama coeficiente de extensión, lambda, por L0. Recordemos que la deformación elástica la habíamos planteado como la diferencia delta L, o sea, L menos L0, normalizada a la longitud inicial. Si yo hago un poquito las cuentas, este epsilon lo puedo expresar como L sobre L0 menos 1. Y si yo puedo definir ahora este L sobre L0 como lambda, que es un coeficiente de extensión, entonces el epsilon pasa a ser este nuevo lambda menos 1. Es una otra manera de poder expresar la deformación. Recordemos entonces que el lambda es L sobre L0 y el epsilon es delta L sobre L0. ¿Okay? Fíjense que si el epsilon, o sea, la deformación, tiende a 0, el lambda tiende a 1, porque si esto tiende a 0, bueno, este 1 pasará del otro lado con signo positivo y el lambda tiende a 1. O sea que a medida que deformo el material, el lambda va de 1 hasta la máxima deformación que obtenga. Volvamos a esta relación tensión-deformación. Después vamos a volver al lambda, pero volvamos a esta relación tensión-deformación. Fíjense que la curva celestita o azul tendrá una forma funcional entre la tensión y la deformación. Esa forma, como dijimos antes, es no lineal, pero con respuesta elástica. Cuando quito la carga, se recupera toda la deformación. ¿Qué significa el área bajo la curva en una curva de tensión-deformación? Piensen un poquito. Si esto el área es la fuerza, perdón, la tensión es la fuerza sobre el área, y la deformación está vinculada a la longitud L. Bueno, de alguna manera, sabemos que fuerza por longitud es energía, ¿no? O sea, Newton por metro. Esta tensión, si quieren después háganlo la cuentita, la relación entre la tensión y formación es el área por unidad, perdón, es la energía por unidad de volumen. Entonces, el área bajo esta curva, la curva llena, ¿cómo la calcula? Y bueno, será la integral de esta función entre esta deformación inicial 0 y esta deformación final, que no la marca acá, que estará por acá más o menos. ¿Okay? Esa será el área bajo la curva, que es la energía por unidad de volumen de esta curva. El área bajo la curva que está puesta en rayitas, la calculo igual. Pero ¿qué pasa? El área es menor bajo la curva, de la curva que es de descarga, que de la curva de carga. Entonces, ¿qué sucede? Como yo cargo y descargo, y esto tiene que ver con la energía, y que tengo una diferencia de energía, si la energía se tendría que conservar. Lo que está sucediendo acá, que esta diferencia de energía, o sea, esta diferencia de áreas en este gráfico, es la energía que se disipa en forma de calor. Entonces, si uno analiza, o sea, hay algunos videos en YouTube, yo no subí ninguno, pero hay uno muy interesante, que con una cámara
termográfica, o sea que detecta temperatura, uno ve que cuando se estira la bandita elástica, la temperatura de la bandita aumenta y después cede. O sea, hay una disipación de energía en forma de calor que normalmente la conocemos como curva de histéresis, ¿no? O sea, esa disipación tiene que ver con lo que se llama la curva de histéresis, que es el área encerrada en este lazo que tenemos acá, que se manifiesta mucho más en estos tipos de materiales elásticos que en los hugonianos. ¿Hay disipación en los hugonianos, en los metales? Sí, lo que pasa es que es mucho más pequeña. ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre la tensión y deformación en este tipo de materiales no hugonianos? No es lineal, como dijimos, obedece a una ecuación de este tipo, no la vamos a demostrar. Esta ecuación se llama ecuación de Munich-Rivlin para un caso de deformación axial como el que puse acá. Entonces vemos que la tensión con la deformación, o sea, la deformación está escondida acá a través del lambda, deformación es lambda menos 1, es una relación un poco más compleja. Esta ecuación sirve para explicar este gráfico para deformaciones de hasta el 100%, para deformaciones mayores ya hay ecuaciones mucho más complejas que esta, pero en principio un material elástico no hugoniano, o sea, una bandita elástica, tendría que responder más a esta relación que a la ley de Hooke tradicional. Eso es lo que le quería mostrar comentando las diferencias entre materiales. Y un poco, en la ley de Hooke tradicional, es como que el material se lo ejemplifica por un resorte nada más. En cambio, en los modelos no hugonianos, generalmente para una caracterización mecánica se los consideran que puede ser un resorte más un amortiguador con una cierta velocidad que puede estar en serie o paralelo, o combinaciones de estos dos modelitos mecánicos. Estos modelitos mecánicos explican de alguna manera la disipación que tenemos acá. Y es por eso que a estos materiales, como los polímeros, se los denomina materiales viscoelásticos, porque tienen una componente elástica, ejemplificada acá en el resorte, y una componente viscosa. Entonces, son las dos componentes las que están en juego en este tipo de deformación. Hay muchas maneras de modelizarlo, puede ser serie, paralelo, combinaciones, etc. Entonces, pero lo que quiero que le quede claro es eso, la diferencia entre materiales hace diferencia a la forma de expresar la relación entre la tensión y la deformación. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el pantallazo un poco de la base que va a estar atrás de lo que vamos a ver hoy en la parte práctica, ¿no? Detrás de la parte práctica, que puede parecer muy sencilla, hay mucha física metida, ¿no? Y bueno, de alguna manera tenemos que tratar de entender qué es lo que vamos a ver en la parte experimental y vincularlo con estos conceptos que yo comenté. La práctica de hoy va a constar de dos partes, la parte A y la parte B, ¿no? La parte A es bastante sencilla. Vamos a tratar de obtener el coeficiente elástico del resorte que usemos mediante un método estático. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que vamos a armar algo parecido al dispositivo que está en esta figura, que si ustedes lo bajaron de Campus, yo puse una especie de guía en la semana. Ustedes tienen que armar en su casa algo que sea algún soporte, con algo, un resorte tipo casero que encuentran en su casa, donde van a poner algo que lo vamos a llamar portapesas. Y en ese portapesas vamos a colocar distintos pesos previamente conocido su peso, que pueden ser elementos de uso común, que ya tienen el peso tabulado o escrito en su envoltorio, o si tienen una balanza digital de cocina, pueden pesar lo que ustedes van a colocar en este portapesas. Si usan monedas, sabemos que las monedas de curso legal tienen un peso y uno puede ir a la página del Banco Central y de nuevo mirar el peso de la moneda que vamos a usar. Entonces, de alguna manera los pesos los podemos conocer. También podemos usar, si no tenemos un resorte,
el lomo de un cuaderno, y la banda elástica, teniendo en cuenta lo que dijimos antes de la banda elástica, los objetos que vamos a pesar. Bueno, de alguna manera tratar de conocer el peso del portapeso. Podemos usar una bolsita, por ejemplo, con un clip agarrada al resorte. Si no conocemos el peso de la bolsita, si el peso es despreciable, lo consideramos despreciable o no frente al peso que vamos a colocarle, lo podemos despreciar. Vamos a ver cuánto nos afecta eso en los resultados. Bueno, la balanza, quienes tengan la balanza sería lo mejor. Y lo que vamos a hacer es, a medida que colocamos peso, el resorte se va a ir estirando. Entonces, de alguna manera, tenemos que medir cuánto se estiró este resorte. Y podemos usar varias cosas para medir ese estiramiento. Podemos sacarle una foto para cada peso que ponemos y con una referencia en la foto, que conocemos su longitud. Podemos usar el programa ImageJ para encontrar las diferencias de longitud del resorte estirado. Podemos usar una cinta métrica, podemos usar una regla. Los que quieran hasta podrían usar el tracker y sacarle una foto con tracker contra una referencia. O sea, hay muchas maneras de poder medir cuánto se estira el resorte, si tengan en consideración todo lo que fueron aprendiendo y conociendo a lo largo del cuatrimestre de los errores que voy a tener al medir esa longitud, ¿okay? Porque van a ser importantes después. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es tratar de medir las distintas longitudes L1, L2, L sub i, para distintas masas aplicadas M1, M2, M sub i. Esto es lo que vamos a hacer en la parte estática. Por lo menos, sí. Acá Marcos te pregunta por el chat, dice, yo estoy en duda, ¿desde dónde se mide el resorte? Bueno, el resorte tenés que colocar lo ideal sería, por ejemplo, en el comienzo del resorte colocar una marquita y en el final del resorte la otra marquita. Y con eso te garantizás que vas a medir la longitud del resorte total. También podrías hacerlo contra referencias en otro lado. En ese caso tendrías es parcial la longitud del resorte, pero también podrías medirlo de esa zona. Porque lo que te interesa finalmente es la constante. Y la constante vale tanto para todo el resorte como para una parte. Entonces, mi sugerencia es los extremos. Como está marcado acá. Acá sería desde un extremo, podría ser desde acá hasta acá. Esa es mi sugerencia. Entonces tomamos el resorte como un todo. ¿Ok? Una consulta. Sí, Ángel. Porque viste que mostraste vos que el K era inversamente proporcional al número de espiras. Sí. Entonces, ¿la estandarizamos o cuántas número de vueltas? No, yo no te voy a pedir, yo no te pido, lo que no te estoy pidiendo, no te pido que midas el K a través de la geometría del resorte, ¿no? Yo di la explicación de que el K depende de la geometría del resorte, pero vos acá el parámetro K lo vas a obtener directamente de las longitudes, de la relación entre las longitudes y la masa que coloques como peso. No vas a usar, o sea, si no tendrías que tener, suponete que tuvieras un resorte helicoidal, que si querés calcular la constante del resorte a través de mirar el resorte, necesitarías un calibre para medir el diámetro de la espira, contar el número de espiras, saber de qué material está hecho el resorte, que no lo sabés. Lo que yo quise mostrar con la explicación que le di es la diferencia que existe entre distintos resortes, en particular los helicoidales, respecto a la geometría del mismo. O sea, el resorte es un elemento mecánico sofisticado, así simple como lo ven, es bastante sofisticado. Y la torsión, la constante elástica que aparece es por una combinación de factores geométricos y de características del material. Pero ustedes no van a calcular la constante a través de los parámetros geométricos del resorte, ¿ok? Perfecto, gracias. Perfecto. Acá, perdón, Ángel, siguen consultas por el chat. Dale, Sofía todo. pregunta, ¿los que tenemos un elástico también podemos hacer con la ley de Hooke? Sí, pero lo que tiene elástico es muy interesante porque voy a ir para atrás. Es muy interesante lo del elástico porque si alguno se quiere tomar el trabajo
podría agarrar la ecuación de Mooney-Rivlin y llevarla a límites pequeños, o límites de lambda chiquitos. Y va a estar en esta zona. Y en esa zona cumple la ley de Hooke. Entonces va a depender mucho de las cargas que le pongan al resorte. Entonces no se asusten si cuando encuentran la función tensión de... Ustedes van a, en vez de tensión de formación, van a hacer el gráfico fuerza-desplazamiento. No se asusten si no lo ven que es lineal para fuerzas o pesos muy grandes, porque está siguiendo una ley que es la natural para una bandita elástica. Entonces vamos a ver esa curva y vamos a ver si están acá o van a estar un poquito más allá, y la curva por ahí se les va un poco la linealidad para cargas más altas. Entonces pueden hacerlo tranquilamente con la bandita elástica o un resorte de tipo elastomérico, pero puede ser que la curva, si ponen cargas muy altas, sea parte de la linealidad. Pero no se asusten por eso, no es que la física está fallando, lo único que está diciendo es que el material es otro. No sé si te contesté. Una pregunta, Sí. ¿Se puede calcular cuál sería como ese peso máximo que se le puede poner cuando deja de ser lineal? Bueno, si la bandita es elástica, tendrías que poner muchos pesos y tratar de levantar la curva. Vos no vas a calcular tensión de formación. Si tenés un calibre y haces un poquito de buena voluntad, si tenés una bandita elástica, podrías tratar de calcular el área transversal de esa bandita, hacer el cociente de la fuerza, del peso que le estás poniendo a tu sistema respecto a esa área y levantar la curva de tensión de formación. Pero la puedes hacer tranquilamente, vos podés levantar la curva con tantos puntos como quieras. Yo en una bandita elástica tengo el elástico estilo, el de costura, el elástico Sí. típico blanco, ese es lo que yo tengo. Bueno, el elástico de costura está hecho de muchas banditas elásticas. Son como banditas elásticas puestas en paralelo, pero cumplen la función de un resorte. Levantemos la curva y miremosla. Es lo mejor que te puedo decir. Pero está hecho... Sofía, lo más probable... Sí. Perdón, lo más probable es que el elástico no se te rompa. El caso de usar una bandita es más delicado porque se te empieza a ajar. El elástico, si vos le colgás peso de más, no se te va a romper. A lo sumo no se estira más. Ok, igual yo me preguntaba en el tema de que hasta cuál peso puedo yo usar la ley de Hooke, sería. Porque por un tiempo ya no la puedo usar más. Pero para hacer eso es puramente experimental. No te lo puedo decir de antes. Es experimental, tenés que poner pesos y medir. Ok, y lo voy a ver con el gráfico de la fuerza en función del desplazamiento. Sí, tal cual. Si es lineal o no. Okay. Sí, ahí lo vas a ver. No necesitas hacer este gráfico. Este gráfico no es otra cosa que la fuerza versus desplazamiento normalizado. Estás dividiendo la fuerza por el área inicial. ¿De acuerdo? Y la deformación, fíjate que también la estás normalizando, porque la deformación es una diferencia entre la deformación final menos la inicial sobre la inicial. O sea, esto es una normalización, si querés, del gráfico fuerza-desplazamiento. Pero cuando uno quiere explicar los materiales, no, tiene que hablar, las relaciones constitutivas de los materiales, las relaciones son entre las tensiones y las deformaciones, no entre las fuerzas y los desplazamientos. Por eso lo pongo en este esquema. ¿Okay? Bueno, sigamos para adelante con la... No sé si hay más preguntas. Pero no estoy... Martín está contestando, creo, pero no llego a leer todo. Yo tengo una. Sí, lo que sí, tenemos que pesar es lo que viene después del resorte, ¿no? Tal cual. O sea, el resorte no lo pesamos, lo que viene después. No, el resorte no lo pesás, porque tu resorte solo sin carga es tu resorte en equilibrio, tu situación de equilibrio. Perfecto. Los pesos que te juegan acá son el peso de la balancita, o lo que uses tipo balancita, o portapesa, y las masas que vas a ponerle ahí. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, una vez que uno tiene esa relación, o sea, tiene pares de mediciones L1, M1, L2, M2, LI, MI, puede construir un gráfico, ¿no? Ahí tendría que pensar de acuerdo a los errores de los L y los errores de las masas que me conviene
poner como variable dependiente, que pongo en el eje X y que pongo en el eje Y, recuerden cómo hacer eso. En realidad uno espera que en el eje X ponga el peso, perdón, en el eje X ponga la longitud y en el eje Y ponga el peso. Entonces aplica la ley de Hooke y a partir de la ley de Hooke tendría que obtener la constante del resorte, utilizando cuadrados mínimos en este caso, ¿no? Y analizando todo lo que ustedes ya vieron sobre cómo trabajar cuando hago una regresión de una función, que en este caso es lineal, entre la fuerza y el desplazamiento. Segundo método. El segundo método es también obtener el coeficiente elástico del resorte, pero por un método dinámico. Entonces, usamos exactamente el mismo montaje que en la parte A, nada más que acá lo que tenemos que hacer es tratar de colgar el celular. En un video que le mandamos que había hecho Griselda, está puesto el celular en una bolsita, ¿no? El celular tiene de por sí un peso, el peso del celular lo pueden obtener a través de la página del celular, si tienen una balanza si no lo pesan. Acuérdense que si van a la página del celular y tienen un celular con funda, sáquenle la funda porque ese peso sin la funda. Entonces, tenemos un sistema igual donde ahora tu celular es parte de tu sistema. Entonces lo que tenemos que hacer acá básicamente es sacar el sistema del equilibrio, o sea, lo estiramos un poquito la bolsita que tiene el celular y lo soltamos y el sistema va a empezar a oscilar. Entonces, ¿qué vamos a usar? El teléfono lo tenemos que tener activado con la aplicación de Firefox en la aceleración más G, o con G. Y podemos activar, y hay que activar el modo remoto previamente para agilizar el tema de datos. Con el modo remoto uno puede o grabar los datos o mirarlos en la computadora. Entonces, se pone a oscilar el sistema y la lectura del celular que está en modo aceleración, va a darme una cantidad de datos de aceleración en función del tiempo. Entonces, una vez que tenemos esos datos, los graficaremos y ahí nos podemos verificar, tratar de ver si estamos en oscilaciones pequeñas o oscilaciones grandes. Y esto lo vamos a hacer para 5 pesos diferentes. O sea, está el celular, que le podemos agregar otros pesos adentro de la bolsita para cambiar el peso de mi sistema. Entonces, una vez que tenemos registrada la oscilación, en función del tiempo, con esa oscilación podemos obtener el período. Con ese período podemos obtener la frecuencia, y con esa frecuencia podemos obtener la frecuencia angular. Y si tenemos la frecuencia angular, que es el omega 0, y sabemos la masa, bueno, podemos hacer una regresión y tratar de obtener la constante. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, la pregunta que les hago es cómo deberían graficar estas variables para obtener una relación lineal. Estudien cuál tiene de las variables la mayor incertidumbre relativa. Bueno, determinar la constante del resorte, compararla con la constante del resorte medida por el método estático, a ver si les da similar, igual. Y además, a partir de la ecuación de movimiento, o sea, no la ecuación de movimiento, lo que van a tener registrado es la aceleración en función del tiempo, por cómo midieron con la aplicación Firefox en el celular, vean si pueden verificar la ecuación de movimiento que aparece a través de lo que vimos antes, que es el movimiento oscilatorio de este tipo de sistemas. Ese sería básicamente lo que tienen que hacer. Y para terminar de una forma más o menos divertida, les propongo que no terminen como le pasó al pobre Coyote, trabajando con el resorte, que desafió todas las leyes de la física y no le salió ni una. Por querer atrapar al correcamino, terminó mal. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, y después piensen en qué falló el Coyote cuando hizo esto. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas o ya las hicieron todas en el chat? Yo tengo una pregunta. Dale.
Entonces, en la experiencia deberíamos medir, o sea, sacarle una foto al resorte sin carga para sacar la longitud Si inicial. medís, claro, si vos medís con si lo querés hacer con la cámara, tendrías que hacer eso. Si lo querés hacer con una regla o una cinta métrica, lo medís directamente, medís la longitud inicial del resorte sin carga. Sí. La longitud inicial siempre la necesitas. Sí. Una consulta con lo que habían preguntado antes. Sí. O sea, ¿cómo me doy cuenta si está en la ley de Hooke o no cuando voy haciendo las mediciones con carga? Bueno, lo que vos puedes hacer... ¿Tengo que graficar o? Claro, lo tenés que graficar, justamente. Ah, Vos tendrías que ir, hacerte una tablita para cada peso que le pones al portapesa, vas midiendo la longitud del resorte, ¿de acuerdo? Y además te vas armando un gráfico de longitud en función del peso. Eso te tendría que, si te cumple la ley de Hooke, te tendría que dar una línea. Lineal. Sí, sí. Una lineal. Ah, ok. Ok. Gracias. Una pregunta, en la segunda experiencia, ¿cómo sé si son pequeñas oscilaciones? O sea, yo voy a tener la aceleración en función del tiempo. De ahí voy a sacar el periodo y sale la frecuencia. ¿Y cómo sé si son pequeñas oscilaciones? Por ejemplo, cuando viste en el péndulo, cuando viste el trabajo de péndulo, era el grado. Claro, era el grado. Trabajabas en ángulos pequeños, y de alguna manera lo que uno ve, nosotros no hicimos la demostración para ángulos grandes, pero cuando tenés ángulos grandes en el péndulo, el periodo del péndulo te varía con el ángulo. Claro. Entonces, lo que vos tenés que mirar acá es si tu periodo no te varía a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Si tenés te puede cambiar el periodo. Yo creo que si haces pequeñas oscilaciones, eso tendrías que de alguna manera chequearlo. Ok. Y después tienes otro problema, perdón, hay otro problema que les puede aparecer dependiendo del tipo de resorte y todo, que es que en la ecuación, voy a volver a la ecuación, un minuto, voy a volver a... Se está viendo, ¿no? Sí. En esta ecuación, esta solución, perdón, que está acá. Fíjense que la solución del movimiento oscilatorio es un seno. Y acá tienen que pensar que si el sistema se amortigua, no van a tener una solución de este tipo. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase que viene, el tema de la amortiguación, ¿no? Entonces, justamente también trabajar con un sistema no amortiguado, con un sistema que estamos considerando como no amortiguado, trae sus problemas, ¿no? Entonces tenemos que tratar de tomar una cantidad de oscilaciones para que no veamos tanta amortiguación. Depende mucho de nuestro sistema eso, ¿ok? Sí, ok. Eso para ajustar lo que nosotros graficamos, la aceleración en función del tiempo, claro. Y después cómo ajustamos con una ecuación de tipo seno, porque siempre ajustamos con una lineal y una cuadrática. Va a ser una ecuación tipo seno, sí. Ok. Si no hay mucha amortiguación, si no está amortiguado, con algunos ciclos y una función tipo seno, lo tendrías que poder ajustar. Si está muy amortiguado, no lo vas a ajustar nunca con eso. Sí. Igual, Silvia, fíjate que para calcular el K del resorte, lo que estás necesitando en realidad son las frecuencias de oscilación que las sacás del periodo. Entonces, en principio, no necesitas hacer todo el ajuste para calcular el K. No. Si vos no pudieras ajustar, tenés razón. Buscar los picos y calcular el periodo, ¿sí? Tenés razón. Yo lo que le respondí a Silvia, ella me habló del ajuste de la ecuación.
Sí, del ajuste de la ecuación para graficarla, para Claro, ver si si no, es cumple muy o no. simple. Claro. Sí, sí. Si no tenés esto que vimos antes, Silvia. Exacto. No, sí, esa parte la entendí. Ok, A perfecto. ver si lo encuentro. Esto de acá, Nos vos estás tenés mareando, Ángel. ¿Ahora lo ven? Sí. Vos tenés el periodo, con el periodo sacás la Ujú. frecuencia. Con La frecuencia y ahí sale todo. Ujú, perfecto, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que acá hay, a ver Martín, si nos contás un poco toda la discusión que hay en el chat sobre la masa del resorte. No, nada, perdón, no, yo les estaba comentando un poco el tema, porque claro, vos estás en el modelo, decís que la masa, o sea, que el resorte es sin masa, entonces Sofía también estaba preguntando qué sucedía si la masa que vos utilizabas para poner a oscilar el resorte era considerable con respecto a la masa del resorte. Bueno, el cuatri pasado habíamos subido un paper que considera cómo afecta la frecuencia el hecho de considerar la masa del resorte. Así que eso puede traerles un problema junto con el amortiguamiento, como decía Ángel antes. Estábamos hablando un poco sobre eso. Nada más. No sé si Ángel quiere agregar algo al respecto. Claro, yo pregunté si con el celular mucho no oscila, porque ayer lo estuve probando y mucho no se movía. Si se le podía agregar más peso como para solucionar eso, o no sé. Sí, Porque pero a ver, digamos, vos tenés que colocarle una cierta cantidad de peso, ese es tu peso original, y a ese lo vas a hacer oscilar. No tenés que hacerlo oscilar sin peso. Es la segunda No, parte de la yo pregunta. decía, le pongo el celular, pero con el peso del celular mucho No te no alcanza, Ah, digamos. Claro, no alcanzaba con el peso Sí, del el celular. ¿Le peso del puedo agregar celular más es lo peso? mismo. Lo que te decimos es que cuando vos pones pesos, como mínimo, tenés que poder hacer oscilar el peso del celular. Si tu sistema se banca más peso, en el estático, o sea, trata de usar el mismo rango de pesos para el estático y para el dinámico. Para el estático vas a poder usar pesos más chicos porque se te va a estirar y como decís vos, por ahí no te oscila, pero sí se estira. Claro. ¿Sí? Pero lo que es importante, que es lo que por ahí no queda claro, que marcó Ángel varias veces, es que como para el método dinámico tenemos que poner a oscilar el celular, antes de empezar a hacer todo, asegúrense que todo el sistema se banque el peso del celular y algún peso más para ponerlo a oscilar. Si tu sistema se banca Sí, eso más sí. peso todavía, fantástico, no hay ningún problema. Es más, vas a tener datos mucho mejores. ¿Se Ok, entiende? perfecto. Profe, respecto Sí, de eso, yo leí no me acuerdo dónde ya, que como que el sistema no tenía que como sobreestirarse, o sea, estirarse más del 100% de la longitud natural del resorte. sí. A mí mi resorte de plástico, que es uno de un lomo de un cuaderno, no le pasa eso, se estira un montón cuando le pongo el teléfono. ¿Y oscila? Parece que no se deforma, porque yo lo saco y tiene la misma forma, pero si cuelgo el teléfono, primero me doy cuenta que las espiras no se distancian todas lo mismo, una respecto de la otra, se estira más en el centro que en los bordes, y oscila, pero Es nada. probable que cuando te pase algo así obtengas una relación que no sea lineal. Como que tenés dos conjuntos de resortes diferentes en paralelo, en serie, digamos. ¿no? O sea, vos estás viendo que cuando se estiró, una parte tiene una cierta longitud, me estás diciendo que una cantidad de espiras, o sea, el estiramiento del resorte no es homogéneo. Entonces es como si consideras que tenés dos resortes en serie, un resorte que se estira de una manera y el otro se estira de otra. Es probable que encuentres, cuando hagas la ley de Hooke, puede ser que encuentres una linealidad o no, dependiendo de cómo están vinculadas esas dos constantes de los dos resortes que tenés. Pero bueno, la idea es que esto sea con materiales, con resortes homogéneos. Te está pasando eso, ¿viste? Te está pasando... si no tenés otro resorte, hacelo con eso y analizamos los resultados igual, pero yo creo que te está pasando eso.
Es O mucho sea, lo peso. sumo vas a encontrar una curva como distinta, como sabemos que van a encontrar en el caso del elástico o las banditas elásticas. Claro. Claro, ok. Igualmente yo te diría, es interesante hacer este estudio en cosas que no van a dar todas lindas, ¿viste? Para tratar de entenderlas. O sea, hacelo con ese resorte y vemos cómo te dan los resultados. Si es el que conseguiste en tu casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, yo ya tengo los grupos armados, así que ahí le doy inicio. Y si no hay más consultas, cuando quieren se van uniendo a los grupos. Dale. Bueno, ahí paró la grabación. Dale.